¿Qué tal todos? ¿Cómo están? De nuevo acá para darles el repaso de esta semana, una semana que es corta. Digamos que si es corta por el viernes, también está más lenta, no menos volátil. No se confundan, son cosas diferentes. El mercado sí está más lento, producto del tipo de semana que es, por supuesto, es Semana Santa, hay muchas personas que se toman y muchas empresas y muchos fondos que se toman la semana completa, entonces se pone más lento, lo que significa que está entrando menor volumen de transacciones, pero el mercado sigue estando muy volátil. Es decir, el tamaño de los movimientos sigue muy grande, aunque sea mucho más lento. Básicamente esa sería la forma de enmarcarlo. Igual parece que se está estabilizando producto de que no se llevaron a cabo de forma inmediata las tarifas en Estados Unidos, a pesar de que sobre China todavía haya unas tarifas bastante contundentes. Y lo más interesante de la semana en términos fundamentales o de noticias fue lo que dijo Powell el día miércoles. Entonces vamos a ver cómo lunes y martes fue muy lento, fue prácticamente lateral. Llega el miércoles, al mediodía habla Powell y vemos que el sentimiento termina siendo más bajista. Y ya para el jueves el mercado vuelve y cierra más o menos lateral. Ahora, de nuevo, lo más interesante fue lo que dijo Powell, y yo pienso que a Powell hay que hacerle, y a la Reserva Federal hay que hacerle un seguimiento bastante importante, porque son como esa voz de la conciencia en Estados Unidos, no lo errático que hace el gobierno, sino lo estratégico que es la Reserva Federal en términos monetarios y en términos económicos. ¿Qué dijo Powell? ¿Por qué hubo un comportamiento bajista el miércoles? Powell dijo que, por supuesto, como ya uno podría anticiparlo, el tamaño de las tarifas y el impacto, por lo tanto, que pueden tener en términos económicos y sobre una de las variables más importantes en las cuales trabaja la Reserva Federal, que es la inflación, es mucho mayor del anticipado. Entonces, como las tarifas se muestran aparentemente, van a tener un impacto mucho más grande del anticipado, eso se puede reflejar en un comportamiento inflacionario. Pero realmente lo interesante no es la conferencia de prensa que dio Powell, sino la conversación también que tuvo esta semana con otro economista muy importante. No recuerdo exactamente, déjenme aquí les verifico dónde fue la conferencia, a ver si lo encuentro rápidamente. A ver si lo encuentro aquí. Habla en... No recuerdo exactamente, creo que es en el Club de Economía de Chicago, de Economic Club of Chicago se llama, en una conferencia que dio sobre la manera en la que la Reserva Federal podría hacer una intervención sobre los mercados financieros. La respuesta, por supuesto, fue muy clara y fue un rotundo no. Y explicó también de forma muy clara cómo los mercados están funcionando de forma apropiada, así el efecto sea negativo. Y es que uno anticipa que ante la incertidumbre tan grande que ha tenido en este momento las políticas que ha tomado, digamos, que ha llevado a cabo el gobierno de Estados Unidos, pues producen un nivel alto de incertidumbre y ese nivel alto de incertidumbre se termina reflejando como un incremento sustancial en la volatilidad. Entonces él ve como este comportamiento de los mercados, él ve este comportamiento de los mercados como algo normal, algo que se anticiparía dadas las condiciones actuales y pues que en ese sentido la Reserva Federal no tiene que hacer ningún tipo de intervención y que de manera muy prudente, de nuevo el enfoque prudente de la Reserva Federal me parece muy importante y muy necesario en este momento, es esperar a que las tarifas se impongan, si es que se imponen, porque están también algunos países en negociación, que también era parte de la intención de Trump. Y una vez se imponen estas tarifas, ver en qué sectores de la economía se ven realmente impactados y ver cómo eso se va encadenando a ver si llega a esos niveles altos de inflación, pero hasta no ver cómo se empieza a desarrollar ese efecto de las tarifas en la economía, pues actuar todavía es innecesario, es mejor esperar, ver qué ocurre y a partir de ahí tomar decisiones que son muy importantes en términos económicos. Entonces eso fue lo más importante de esta semana, esa conferencia que dio en el Club Económico de Chicago Powell y también por supuesto el statement diciendo que el impacto de las tarifas es mucho más grande del anticipado y por lo tanto los efectos sobre la inflación también pueden ser más grandes, teniendo en cuenta que aún no lo sabemos, ¿no? Que hay que esperar a ver qué es lo que realmente ocurre y que por lo tanto los mercados incrementan sus niveles de volatilidad y presentan estos comportamientos también en ocasiones erráticos. Entonces eso enmarca muy claramente
lo que el mercado ha hecho hasta ahora. Y esta semana realmente ha estado más lento, como les digo, pero no menos volátil. Los movimientos siguen siendo grandes, aunque el mercado está ahora un poco más lento. Pasamos entonces ya aquí a la revisión técnica eh, del mercado. Y como pueden ver, tengo nada más tres áreas. Realmente esta la tengo aquí, pero la tenía, después me tocó bajarla más o menos hasta acá, que termina siendo más o menos el techo de esta semana. Pero si nos venimos hasta aquí, que es el lunes, que nada más vamos a revisar estos 4 días, realmente es una semana corta, sin que hubieran tantos movimientos en el mercado. El mercado, claro, uno podría anticipar que tiene como objetivo llegar hasta este punto, efectivamente. Llegar hasta aquí. Tiene un recorrido pendiente y el comportamiento se muestra como alcista, entonces uno podría anticipar que siga en esa secuencia. Por supuesto, bajó la volatilidad y el mercado lateralizó el lunes, lateraliza el martes y cae fuertemente el miércoles. Vean aquí la caída del miércoles que les mencionaba. Pero es interesante ver aquí, por ejemplo, cómo el mercado no llega hasta este que sería el punto anticipado, que además converge con este nivel de acá y un poco este piso de aquí. Y tengo como punto, a ver si se ve acá, si aquí está la otra área. Tengo como punto provisional, o tenía en el momento como punto provisional este de aquí, que después lo moví a este punto, pero realmente estaba aquí inicialmente. El mercado no llega, se marca este como piso y vamos a ver cómo termina siendo relevante este nivel, como pueden ver en este punto también que le sigue. Pero inicialmente lo tenía aquí el viernes, bueno, el lunes, abrir el mercado el lunes, y este de aquí sí lo mantengo, que vendría siendo este nivel importante desde el cual el mercado responde muy fuerte. Aquí también llega y aquí también fue usado o respondió alrededor de ese nivel de precios. ¿Qué ocurre entonces? Después, por supuesto, termina siendo el punto medio un poco más alto, como pueden ver aquí. Más o menos en este punto sería apropiado. Ahora que está en 610 lo muevo. Y este sí termina todavía siendo relevante porque aquí, aunque lo rompe, podemos ver cómo después el viernes es testeado de nuevo y se mantiene lateral. Realmente el efecto bajista fue el miércoles. Entonces pasemos ya a la gráfica de 610 transacciones para hacer un análisis de las posiciones, que si no me equivoco este sería el 15. Como pueden ver, el mercado termina respondiendo un poco más arriba, creo que es el 14, es el lunes, que sería desde acá. Vean cómo el mercado termina respondiendo un poco más arriba. Voy a ubicarlo mejor aquí. ¿Cómo abre el mercado? Inicialmente lateral, uno anticiparía de nuevo que pudiera llegar hasta este, que era el punto más alto. Por supuesto, esta área va a tocar modificarla. Y el mercado venía con esa intención alcista, incluso rompiendo nuevos altos en el inicio de la sesión. Y después de que aquí sobreextiende en el retroceso profundo, lastimosamente, da esta barra alcista, pero inmediatamente falla. Entonces, ¿qué ocurre? Mantiene la tendencia tranquila y después de hacer esta tendencia tranquila y estar dentro del canal de Kellner, responde muy bien a la banda media, dando un muy buen target a la banda externa. Pero por supuesto, este inicialmente falla. Aunque si lo que están esperando es una desaceleración, que de nuevo está bien, uno podría anticipar operar de dos formas, con una consolidación regular de al menos 3 barras o también con una barra de reverso. Si optan por la barra de reverso, uno podría decir técnicamente que esta es una barra de indecisión y que la barra de reverso estaría por acá. Entonces es muy complicado, por supuesto, tomar la entrada aquí. De nuevo, esto se ve aquí como si fuera menos volátil, pero les voy a mostrar. Si yo le doy aquí de nuevo a que esto fuera un punto, me mostrará un punto la cuadrícula, vean que igual el mercado está muy, muy, muy volátil, entonces el riesgo sigue siendo alto, no hay que ignorarlo, pero entonces digamos, por facilidad de visual para entender la gráfica y que no haya una cuadrícula tan pequeña, lo pongo de esta forma. Entonces esta posición sería difícil de operar. Si alguien toma esto como la barra de reverso, pues ahí podría estar la entrada y de nuevo, como les digo, falla. Aquí sí alcanza con esta barra de reverso a dar un muy buen trade hasta la banda externa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí llega exactamente al pivote anterior, pero también lo supera. Entonces, ante esta sobreextensión, veamos la barra si realmente no alcanza a sobreextender, no me frena en la banda media y no habría posición. Entonces se nos muestra un piso y el mercado realmente se muestra como lateral, aunque esta área, como les digo, después habría que promediarlo un poco más abajo. Entonces se muestra inicialmente como lateral. Aquí también habría una posición en largo en esta barra de reverso, anticipando que llegara hasta el otro extremo. Si teniendo un enfoque más prudente y conservador, uno podría sacar la posición en este pivote, tomando en cuenta que este va a ser el techo de la posible lateralización y aquí daría target. Si alguien tiene un enfoque mucho más agresivo, podría ir por este movimiento
De igual forma, con este gran recorrido, dudo que sea un stop, aunque lo técnicamente apropiado si uno está operando con múltiples contratos, sería ir por el punto medio, que más o menos sería este nivel de precios en un primer target, y el segundo target sí hasta el otro extremo, considerándolo como un mercado lateral cerrado, que parece cerrado, pero pues tiene una gran distancia. Hablo de que es un mercado lateral cerrado entendiendo la escala de los movimientos a día de hoy, pensándolo de esa forma en estructura. Pero pues estaría bastante complicado. Perfectamente se puede sacar en un punto medio el primer target, que de nuevo, teniendo en cuenta los movimientos anteriores, sería más o menos por aquí. Entonces también daría este muy buen target al punto medio. Y si me quiero ir hasta el otro extremo, pues también lo daría si yo tomo en cuenta que este es el techo de la posible lateralización que se está construyendo. Teniendo en cuenta eso, pues aquí de nuevo habría otra posición en corto y me puedo venir hasta el otro extremo, de nuevo sacando un primer target en el punto medio. El mercado rompe, sobreextiende, pero no alcanza a compensar en retroceso profundo porque lo que toma como referencia es el área. Arranca desde el área y vemos cómo entonces el área converge con la banda media, de nuevo sobreextiende y respeta de nuevo esta banda media. Después sobreextiende de nuevo y da esta excelente posición en la zona de retroceso profundo porque no alcanza a frenar aquí como si lo hizo acá, que hay un claro freno o una respuesta al área. Y aquí simplemente uno podría tomar en cuenta el movimiento anterior, pero el freno no es tan claro. Aquí no alcanza a frenar y donde sí genera una desaceleración muy clara es en el retroceso profundo. Esta posición me parece a mí excelente. Da un muy buen target al pivote anterior, que vendría siendo más o menos por acá. Y de nuevo, si no va con dos contratos o con múltiples contratos, pues la siguiente salida técnica no es en esta área, porque como les digo, si yo voy a lo más macro, inicialmente, para mí el área no estaría acá, sino que estaría más abajo. Entonces probablemente sea un stop o una posición gestionada, en donde nos damos cuenta ahora sí que este va a ser el punto al que responde el mercado, pero nos damos cuenta en este momento. Antes no hay forma de saberlo, entonces probablemente un stop o una posición gestionada si estoy operando con múltiples contratos. ¿Qué ocurre de nuevo aquí? El mercado se devuelve por completo. Cuando genera un movimiento en el mercado o se devuelve desde el punto en el que arrancó, hay dos escenarios probables. Esto lo he explicado en varios videos, pero vuelvo y lo explico. Cuando se devuelve por completo o es que cancela el movimiento anterior para cambiar de dirección por completo o simplemente tiene también una alta probabilidad de que se ponga lateral. Porque si fuera una tendencia, pues hace máximos menores y mínimos menores. Y en este caso, como se devuelve al punto desde el que arrancó, uno anticipa que ya no tiene la capacidad del mercado de mantener ese recorrido bajista, que entraron muchos compradores, el mercado puede potencialmente cambiar de dirección o mantenerse lateral. ¿Qué ocurre? Genera un periodo de transición bastante amplio, que lo voy a dibujar aquí con este rectángulo. A ver, lo pongo mejor desde acá para que lo vean más claramente. Entonces ya tenemos todo este periodo de transición. Este es un movimiento muy volátil, pero esto aquí todavía sigue en periodo de transición. Se empieza a ver cómo empieza ese recorrido potencialmente alcista y después arranca ya en nuevos saltos, ahora sí, en una tendencia tranquila donde respeta la banda externa, posición en banda media, respeto a la banda externa, posición con desaceleración en banda media, con salida en target, por supuesto en banda externa. Muy buenas entradas, incluso esta aquí tampoco el mercado sobreextiende. Si hacemos un poco más de zoom, podemos ver cómo aquí las barras todavía están atadas a la banda externa. Esta posición, por supuesto, muy difícil de tomar. La barra está muy lejos, no es como esto aquí donde el mercado claramente está cerrando. Lo mismo acá, el mercado estaría muy, digamos, la posición que entrega la barra está muy alejada del punto óptimo para tomarla, que sería en la banda media, mientras que aquí si está cerca del punto óptimo, generando un comportamiento de desaceleración, que es esa consolidación regular de al menos 3 barras, donde se puede tomar la posición yendo en un target a la banda externa. Entonces estas dos posiciones, aunque el contexto es claro y está funcionando, el posicionamiento es complicado producto de la volatilidad, aunque el mercado esté más lento. Este es mucho más, entre comillas, sencillo de tomar y funciona muy bien. Entonces aquí también difícil de tomarlo, ya después acá uno podría igual considerarlo. Por supuesto aquí ya fallaría, el mercado cambiaría su dirección, sobreextiende, no alcanza a llegar al profundo y aquí está respetando un poco la banda externa, pero pues ya estaría prácticamente en el cierre. O sea, esto es un minuto antes del cierre, dudo que ustedes estén operando y es más, instaría que ya no lo hicieran, ya el mercado prácticamente cerró. Después llega el martes, entonces el martes vemos como el techo, que es donde les digo que vale la pena como modificar esta área, termina estando más abajo. Incluso podemos hacerlo como aquí. Y si ponerlo como ahí, si lo vemos en la estructura macro, vean cómo entonces este es el techo desde el cual el mercado cambia de dirección. Y yo tendría en cuenta, si el mercado cambia de dirección y no rompe la siguiente semana bajista,
un potencial regreso hasta acá. Todo va a depender de cómo arranque el mercado. Por supuesto, puede haber una noticia, puede haber un anuncio de Donald Trump y la estructura por completo se rompe y la expectativa cambia. Pero guiándonos puramente por lo técnico y viendo que el mercado está generando aquí un desgaste, todavía puede haber potencial de que el mercado vaya alcista y se mantenga o lateral abierto entre estos dos extremos o finalmente arranque alcista porque ya hay menos incertidumbre o hay menos, llamémoslo, miedo al efecto de las tarifas porque estamos en periodos, bueno, están en periodos de negociación, aunque China sí, no está negociando absolutamente nada y no quiere nada con Estados Unidos, producto de esa forma de actuar del gobierno de Donald Trump. Entonces, volvemos acá, como les digo, aquí ya se podría buscar entender el área más o menos por aquí, pero de nuevo, el momento de ponerla es cuando vemos que el mercado aquí responde fuerte, entonces antes no habría forma de saberlo. ¿Qué sí se puede observar? Al menos ver que el mercado aquí intenta ir bajista, se devuelve por completo y no logra superar el pivote anterior. Entonces aquí incluso podría haber un área de nuevo muy local. El mercado arranca alcista y vamos aquí ya a hacer zoom de nuevo. Hay que tener en cuenta el máximo del premercado, siempre es un punto que a mí me llama la atención. Tener en cuenta el máximo y el mínimo del premercado y el mínimo y el máximo de la sesión anterior. Entonces aquí el mercado arranca alcista, como pueden ver de nuevo, esto sigue estando muy volátil, pero más lento. Aquí sobreextiende y no llega al profundo, no habría posición. Y aquí de nuevo sobreextiende y tampoco llega al profundo, realmente utiliza como punto de referencia este nivel de precios máximo del premercado anterior para mantener el recorrido. Aquí ya viene un poco más lento y da una posición tal vez aquí en la barra de indecisión en la banda media, no en la barra de reversa, estaría 3 puntos por encima casi. Y si el stop es adecuado, que es un stop detrás de la zona de retroceso profundo, pues aquí no me sacan stop y prácticamente llegaría a la banda externa. No alcanzaría a dar el target justamente en ese punto porque uno perfectamente lo puede esperar en la banda externa, aunque si lo toma aquí la banda externa más o menos está acá. Depende de si sostienen o aumentan el target con el indicador, que también se puede hacer dependiendo de diferentes situaciones. Pero pues aquí no funcionaría y de nuevo aquí es donde nos damos cuenta que esta es el área. Entonces depende de cómo lo estén manejando. Si tienen un contrato, pues por supuesto el recorrido sería superior al 70%, con lo cual se puede hacer la gestión perfecta de la entrada y evitar un stop. Entonces obviamente aquí ya no habría nada, el mercado ni siquiera frena y aquí sobreextiende, posición en retroceso profundo y no alcanza a llegar al pivote anterior que sería el recorrido mínimo potencial del mercado y el mercado empieza a ir un poco en la dirección opuesta, aunque vamos a ver que se mantiene lateral ya cuando el mercado se devuelve aquí por completo. Entonces aquí no alcanza a llegar a ese punto medio y parece que va a hacer nuevos saltos, pero después rompe fuertemente volátil devolviéndose hasta acá y no llega a nuevos saltos. Y cuando el mercado vuelve a llegar a este punto nos damos cuenta que esto es más una secuencia lateral. Pero es solo aquí que nos damos cuenta de esta área y cuando ya finalmente la vemos el mercado la rompe. Sobreextiende, pero no alcanza a llegar propiamente al profundo y si llegara al retroceso profundo estaría enfrente del área, con lo cual no valdría la pena tomar esta entrada, pero una que me parece interesante es este trade de acá, bastante bueno, en la banda media, sostenido por el área y que funciona muy bien a la banda externa, vendría siendo como una especie de posición secundaria al patrón de comportamiento en retroceso profundo, en donde el mercado en lugar de rebotar para venirse otra vez hasta este nivel de precios, lo que hace es romper de nuevo el área y mantener el recorrido bajista. Aquí vuelve y sobreextiende, pero en el retroceso profundo no alcanza a frenar aquí. Si alguien lo quiere operar en el desgaste, pues ahí claramente sí se está formando una desaceleración y daría un muy buen target al recorrido mínimo, que sería aproximadamente este. Al mercado de nuevo le cuesta mantener la secuencia, pero por supuesto ya no habría un stop o si llega a haber un stop que debería estar detrás de este punto, no se los daría y finalmente podrían sacarlo ya al hacer tantos intentos el mercado en el área que es esta que voy a marcar aquí. Vendría estando incluso un poco más abajo, ya finalmente. Más o menos, no, realmente está aquí. Esta sería el área y este aquí por supuesto el techo con el que cerraría el día martes. Y este sería un comportamiento de nuevo lateral cerrado. Aquí cuando se forma el área, que es en primera instancia que se forma el área, ya este sí se puede tomar. No hay forma de anticipar que hay un área sin que hayan al menos dos pivotes. Entonces, aquí me muestra que hay un punto de reacción, aquí se me confirma el área y aquí lo puedo operar.
Antes es imposible, no hay forma de anticiparlo, no hay forma de anticipar esta entrada, es a lo que me refiero. Y después llega el soporte, pero claro, aquí no frena, a diferencia de cómo sí frena y cómo responde acá, que es lo que hay que aprender a identificar. Pero bueno, cerraría como un mercado lateral cerrado. Después llega el día miércoles, inicio muy muy volátil, pero se devuelve por completo hasta acá como pueden ver. ¿Qué hay que tener en cuenta? Punto mínimo me parece interesante. Punto máximo, por supuesto, aunque sabemos que el mercado ya el miércoles va a caer fuertemente. Pero vean cómo aquí rebota, aunque no rebota exactamente en el punto mínimo, pero le cuesta mantener ese recorrido. ¿Qué hace el mercado? La apertura es sin sobreextensión y como aquí no frena, pues no hay nada, aquí hay que esperar. ¿Esperar a qué? Por ejemplo aquí, nuevo mínimo, posición en banda media, target en banda externa. Muy buena entrada. Como aquí no sobreextiende, aquí puede haber un muy buen trade. El stop sería detrás de la zona de retroceso profundo y probablemente aquí una pérdida. Si no, igual aquí estaría el stop, sí o sí. Pero muy buen primer trade que es este, con la barra de reverso justo alrededor de la banda media, que es donde lo debería buscar. El mercado entonces da este muy buen target, da esta entrada aquí, es válida, desacelera y falla. Son gajes de la profesión. Y si aquí están operando con múltiples contratos, por supuesto uno podría anticipar que el recorrido sea hasta este punto y el segundo contrato probablemente de un stop. Aquí el mercado se devuelve, aquí no hay sobreextensión. Espérense, hago un poco más de zoom. Creo que no. No, el mercado no se separa por completo del indicador. Con lo cual se podría tomar esta posición, pero con este desgaste la verdad no me llama tanto la atención, tengo que ser honesto. Después aquí de nuevo funciona, posición en banda media, stop detrás de la zona de retroceso profundo, más o menos por aquí podría ser, sin que llegue a estar necesariamente en la banda externa, pero sin que esté muy cerca tampoco de la banda media, porque es de donde el mercado puede responder y el mercado, como en un área, no responde un punto exacto, sino alrededor de él. Entonces puede ser un poco mejor tenerlo un tanto más atrás sin que llegue hasta la banda externa opuesta para que el stop no sea tan grande. Y finalmente el target lo daría aquí. De nuevo, si yo voy a medir tres intentos, uno, dos, y no alcanza a dar el tercero, porque estoy midiendo este como el segundo, porque está más o menos aquí. Y uno mide los intentos, la cantidad de veces que llega al punto más alto hasta que ha avanzado en un momento una vez tomada la posición. Se gestiona usualmente después de tres intentos, ya que si el mercado hace tres intentos y no logra continuar, ya se toma como un comportamiento inusual y por lo tanto amerita hacer la gestión de la entrada. Entonces aquí hay dos intentos, este no lo cuento porque no alcanza a llegar, y finalmente da el target. El mercado aquí sobreextiende, el retroceso profundo está por debajo del área, con lo cual no sería válido y se devuelve por completo. Le voy a quitar un poco de zoom, aquí de nuevo sobreextiende, posición en retroceso profundo, barra de reverso aquí, alejado del punto anterior, es una posición agresiva que no estaría como en el mejor punto para tomarlo, de nuevo casi 3 puntos o 3 puntos alejado del punto óptimo para tomarlo, con lo cual tendría que tener un stop 1 de unos 6 puntos hasta acá, 7 u 8 incluso puede ser. Llega al pivote anterior, por supuesto, pero es agresiva y estaría lejos, como les digo, del punto óptimo. Funciona muy bien. Después, ¿qué ocurre? 12:30, habla Powell. ¿Cuál es el efecto sobre el statement de Powell? Bajista. ¿Por qué? Porque confirma que la Reserva Federal está anticipando ese comportamiento inflacionario producto de que las tarifas son más grandes de lo anticipado, como se lo expliqué ahora al inicio. Entonces el movimiento es bajista. Yo no recomiendo operar cuando va a hablar Powell porque es mucho más volátil, el riesgo por lo tanto es mucho más alto. Finalmente llega al área y la rompe. Vemos aquí cómo está este rompimiento, pero no significa que por eso las posiciones no se den. Vean aquí, sobre extensión. Aquí no hay nada, porque aquí viene sobreextendido pero nunca llega al profundo y aquí cuando ya finalmente llega al profundo pues realmente ya está alrededor del área, sobre todo siendo esta un área macro y aquí no ha roto en un nuevo alto de forma contundente, entonces aquí no habría que operar. Finalmente aquí se mantiene el comportamiento sobreextendido, se mantiene el que es un contexto de fuerte impulso general que se compone de dos movimientos, retrocesos cortos y profundos, y finalmente desde el retroceso profundo funciona muy bien llegando al recorrido mínimo que es este de acá, pero no sigue el movimiento bajista, con lo cual probablemente el segundo contrato o los otros contratos que tengan que hagan parte de la posición acaben siendo gestionados o incluso una salida en positivo acá estaría bien o acá, entendiendo que la posición se ha tomado desde este punto. El mercado aquí ya logra un nuevo alto a este pivote anterior
y respeta la banda externa, con lo cual hay una posición aquí alrededor de la banda media, pero si ustedes quieren tomarlo en el momento en el que llega, pues no desaceleraría, realmente estaría desacelerando por detrás, lo cual hace que la posición sea más agresiva. Después aquí sobreextiende, llega al profundo, pero llega muy en el límite, la barra termina estando muy arriba. De nuevo, tengan cuidado con tomar estas posiciones tan alejadas del punto medio, que aquí se ve cerca, pero realmente como cada uno de estos espacios de cuadrícula son 3 puntos, pues aquí están más de 3 puntos o 3 puntos por encima del indicador. Y después aquí, pues de nuevo es lo mismo, aquí no habría nada, está ya muy cerca del cierre y no vale la pena. No les va a dar el espacio para poder gestionar la entrada. Y finalmente llega el viernes, nos damos cuenta que este es el área importante, que como pueden ver se modifica, o no, esta termina siendo el área importante que no se modifica, sino que se utiliza como referencia esta que ya estaba marcada con semanas anteriores, entonces simplemente se verifica o se confirma que este es el área que incluso se podría promediar un poco más arriba, aquí exactamente. Y aquí vemos cómo el viernes rebota. Ah, ok, no, sí, realmente vale la pena tomando en cuenta el pivote anterior. ¿Qué ocurre? Punto mínimo hay que tomarlo en cuenta, punto máximo acá. El mercado igual se va a mantener lateral. A ver, lo modifico un poco. Se va a mantener lateral y no alcanzaría a llegar hasta este punto máximo. ¿Qué habría que hacer este jueves, previo al feriado en Estados Unidos? Pues realmente ver si el mercado muestra una dirección concreta y realmente no lo muestra, sino hasta después de las, o casi a las 9:30 de la mañana, y ya cuando lo muestra ya ha llegado al área. Entonces no habría que operar mucho aquí. Aquí vemos como el mercado no ha logrado nuevos saltos contundentes tampoco. Aquí se forma el área, tal vez un corto aquí pueda valer la pena. Y un largo aquí también puede valer la pena. Queda un muy buen target a este que sería el punto medio. Como pueden ver, ahí hay varios pivotes que llegan, sería más o menos aquí, y daría un primer target, pero no daría la llegada hasta el otro extremo. El mercado rompe, ya llega al área, con lo cual aquí no hay nada que hacer, y vemos cómo el mercado sigue respondiendo a este nivel anterior. A ver si lo alcanzo a agarrar. Sí. Ah, no, termina siendo este, perdón. Termina siendo este de acá. Estos tres pivotes terminan respondiendo en este nivel de precios que inicialmente, tomando en cuenta el premercado, era acá. Se modifica el área ya cuando llega aquí, antes no. Y finalmente, como ya llega acá y tengo estos tres pivotes antes, pues se puede promediar de nuevo y aquí ya se pueden tomar estas posiciones en largo, anticipando que llegue a dónde. Punto medio, vean que se mantiene, o hasta el otro extremo, que puede ser este, y que el mercado finalmente aquí rompe. Entonces depende de dónde estén operando, pero definitivamente desde ahí puede funcionar las entradas. El mercado rompe alcista, aquí no me parece que haya nada, me lo voy a saltar porque en términos de estructura no hay mucho que hacer, porque el mercado no está respondiendo ya más a este nivel de precio, solamente aquí cuando lo supera, pero tampoco hay mucho, porque uno esperaría realmente es que el mercado logre nuevos saltos, y finalmente cuando los logra, aquí no ha superado, pues aquí podría haber una posición en banda media, si esta no es el área, esta posición en banda media que no llegaría hasta la banda externa, porque aquí sí ya está logrando nuevos saltos, el que no habría que tomar es este. Y aquí no alcanzaría a llegar hasta este punto. Intentaría, perdón, me equivoqué. Intentaría hacer muchos intentos. Intentaría mantener el recorrido alcista con varios intentos. No lo logra y cambia por completo la dirección. Finalmente aquí sobreextiende. Desde el retroceso profundo funciona muy bien acá de nuevo con unas posiciones, unas barras de reverso muy alejadas desde el punto, porque incluso aquí también hay una barra de reverso, pero está muy alejada desde del lugar en el que se deberían tomar las posiciones. Tal vez si lo logran tomar aquí, que es incluso complicado, puede ser precipitado, pero finalmente funciona muy bien al recorrido mínimo anterior. Y aquí de nuevo creo que si hay sobreextensión. No, aquí no hay sobreextensión, ¿no? No, no sobreextiende. No alcanza a frenar lo suficiente ni barra de reverso en banda media e igual ya cerraría el mercado. El jueves para mí el día más complicado, menos claro. El miércoles mucho más claro, evidentemente bajista producto del efecto de Powell. Y una estructura un poco más lateral los otros 2 días. Podemos ver el martes o el lunes, pero con un comportamiento, al menos desde mi perspectiva, más legible que el del día viernes. Para mí el día viernes el más complicado de operar. También los movimientos aquí se ven mucho más fuertes. Y ese sería el repaso de esta semana. Saben que si tienen cualquier pregunta la pueden poner en los comentarios. Recuerden seguirme en Instagram como camilo.trdr y suscríbanse y activen la campana. Espero que les esté sirviendo estos repasos, como les digo, sobre todo es porque funcionan de contraste con su operativa y su análisis, que lo contrasten con la manera en la que yo estoy observando el mercado.
y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Que esté muy bien. Hasta luego.